Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías, el mensaje de salvación y su respuesta. Es importante conocer el contenido del mensaje de salvación en el que creemos y que transmitimos a otros, así como las posibles respuestas que podemos esperar de las personas que lo escuchan. Tanto Isaías, capítulo 9, como la parábola del sembrador dada por Jesús nos hablan de ambas cosas. Para conocer bien el mensaje de salvación, es necesario entender las enseñanzas bíblicas sobre un asunto tan profundo y vital para saber el grado de aceptación que tiene, además de nuestra propia experiencia de testimonio. También es necesario conocer lo que la Biblia nos dice al respecto para distinguir la realidad revelada de nuestra propia percepción personal subjetiva. El problema se agrava cuando ni se conoce el mensaje de salvación, ni cuál debe ser la correcta transmisión de las enseñanzas bíblicas. Veamos cómo el mensaje de salvación es comunicado a través de la palabra de Dios. El mensaje de salvación incluye una denuncia y una condena del pecado humano. El pecado es maldad y mentira que engaña a las personas sobre Dios y la verdad. En Isaías 9:16 se dice, el profeta enseña mentira, los gobernadores son engañadores. Aquí el profeta nos está hablando de cómo la maldad y la mentira van unidas. Cómo aquellos que son instrumentos de la maldad también lo son de la mentira. Y en Isaías 45, 6 al 7 se dice que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Por tanto, solo en Dios está la verdad, solo en Dios está la luz, y fuera de Él solo hay pecado y mentira. El pecado es siempre, siempre una fuente de ambas cosas. Y ese pecado está en todas las personas sin distinción y sin excepción, para llevarles a obrar el mal en todas sus formas. En Isaías 9:17 se dice, por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósito, ni con todo eso ha cesado su furor. Dios está, a través del profeta Isaías, condenando al pecado que mora en el corazón humano, lo está condenando en todas las personas, en todas las personas. Es igual el pecado obrado por un pobre que por un rico, por un hombre humilde que por un hombre de condición alta, es igual. El pecado es maldad, el pecado ofende a Dios en cualquiera de sus formas y obrado por cualquier tipo de persona. El pecado además es misionero de la maldad. Con esto queremos decir que el pecado tiene la vocación de transmitirse a otros. La impiedad inherente al pecado busca extenderse y contagiar con voracidad el pensamiento y la obra del mal. El pecado que está en una persona quiere también estar en aquellas que le rodean. El pecado quiere, como un fuego,
que se enciende en un punto del bosque quiere quemar todo el bosque. Isaías 9:18. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará, tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. El pecado es como un fuego abrasador, un fuego consumidor que busca materia, combustible, donde arder, donde extenderse. El pecado no queda en una persona, el pecado que está en una persona quiere pasar a otra y a otra y a otra y al sí alcanzar a toda la humanidad. Por eso la maldad está en toda la humanidad, porque desde el inicio, desde el comienzo del pecado, este se propagó a toda la humanidad. Y esta maldad en toda la humanidad hace cautivos y reos de la justicia divina. El pecado sitúa a los pecadores bajo la santa ira y el merecido castigo de Dios. En Isaías 9, 11 al 12 se dice: pero Jehová juntará a sus enemigos, del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel, ni con todo eso cesado su furor, sino que todavía está su mano extendida por la ira de Jehová. Aquí se está hablando concretamente de dos pueblos, los sirios, los filisteos, dos pueblos gentiles, pero también de otros que vendrían posteriormente y, como dice el texto, devorarían a Israel. Estos pueblos están bajo la ira de Dios. Todos los que están en pecado están bajo la ira de Dios y en su momento Dios les mostrará su juicio. Por tanto, lo primero que hace el mensaje de salvación es hablar de pecado. El pecado está en todas las personas. El mensaje de salvación denuncia el pecado y sus consecuencias. Y ese mensaje de salvación, por tanto, primeramente es un mensaje de señalamiento del mal. Pero posteriormente, el mismo mensaje de salvación anuncia la salida del mal, la redención de Dios por medio de Jesucristo. Dios no solo diagnostica la enfermedad, nos dice qué padecemos, sino que nos dice cuál es el remedio a la enfermedad que padecemos. El mensaje de salvación, por tanto, es un mensaje en el que se acusa al hombre de pecado, pero también en el que se provee una salida al hombre de su pecado. El Cristo de Dios trae la luz de Dios sobre las tinieblas del pecado humano. Isaías 9, 1 al 2. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. He aquí la gran y abundante misericordia de Dios. El hombre es pecador, toda la humanidad es pecadora y merecedora del justo juicio de Dios, pero Dios, por amor, por misericordia, ha provisto un redentor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo es la luz del mundo que ilumina el pecado y las tinieblas del hombre. La luz del Cristo trae entendimiento para entender la gravedad del mal, del pecado, y salir de ella.
En Isaías 2:5 se dice, venid y caminaremos a la luz de Jehová. Y en Isaías 60:19 al 20 se dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua. Dios es luz. Su Hijo, el Mesías, es luz, que vino a este mundo para iluminar las tinieblas de los hombres, para que los hombres sepan, entiendan que están en pecado. Por tanto, Cristo, la luz, hace presente a Dios en cada uno y entre todos los que creen en Él como luz, como Redentor, como Salvador. En Isaías 9:6 se dice, porque un niño nos es nacido, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Hijo vino a hacer presente a Dios. A Dios nadie le ha visto, pero el Hijo le ha dado a conocer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. El Padre y yo uno somos. Por eso en Isaías 7:14 se dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que, como sabemos, significa Dios con nosotros. Por tanto, el Mesías no solo tenía el propósito de traer luz para iluminar las tinieblas del hombre pecador, para hacerle entender su pecado, sino que también tenía el propósito de que esa luz estuviera presente en el hombre, esa luz divina. Y el mensaje de salvación habla, por tanto, de estas dos cosas, de pecado y de condenación, pero también de misericordia y de salvación. Y ese mensaje de salvación debe ser comunicado fielmente, fielmente. Y aunque sea comunicado fielmente, obtiene distintas respuestas. Ya nos gustaría a nosotros que todo el que oye el mensaje de salvación tuviera la misma respuesta. Ya nos gustaría. Pero no es así. Unos responden con rechazo, con incredulidad, para su propia perdición, pero responden de esta manera tan terrible para sí mismos. La soberbia hace creer a la gente que no necesitan la salvación, que están bien en las tinieblas donde se encuentran, y por tanto que pueden eludir su responsabilidad ante Dios. En Isaías 9:9 al 10 se dice, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. El ser humano es soberbio. Rechaza lo que Dios ofrece y cree tener la capacidad de establecer un sustitutivo para Dios y su salvación.
El ser humano es muy soberbio. Es también duro de corazón. Y esta dureza no solo le impide aceptar la luz de Dios, sino que le impide buscar a Dios, le impide acogerse a su misericordia redentora. En Isaías 9, 13 y 17 se dice, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Por tanto, el Señor no tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. El ser humano no quiere saber de Dios. De sí no quiere saber de Dios. De sí no quiere convertirse, no quiere conocer a Dios, no quiere perder sus tinieblas para adquirir la luz de Dios. No quiere. Esto es algo que tenemos que recordar. Los que tenemos la salvación en Cristo, los que comunicamos esa salvación a otros, tenemos que saber que el mensaje de salvación no agrada a los que están en tinieblas, a los que se encuentran bien en sus tinieblas. La mentira que entraña el pecado, la mentira propia de la impiedad y de la maldad, engaña a la gente. Les engaña para que perseveren en el camino de la perdición. Un camino que conduce inexorablemente al justo castigo de Dios, pero que algunos se empeñan en seguir reiteradamente, de forma recalcitrante, R que R, rumbo a la perdición, no importa. Isaías 9, 16 al 17 dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios extiende sus manos misericordiosas a través de su palabra, a través del mensaje de salvación que aquellos que ya son salvos comparten con el mundo. Pero los gobernadores de este pueblo ciego son engañadores y sus gobernados se pierden. Así es la terrible realidad. Por tanto, la primera respuesta al mensaje de salvación es de rechazo. La mayor parte de las personas que oyen el mensaje de salvación lo rechazan. Muchos son los que van por el camino ancho que conduce a la perdición. Muchos. Y pocos van por el camino estrecho que conduce a la vida. Pocos responden al mensaje de salvación con conversión, de arrepentimiento y de fe para salvación. Pocos. Mediante la luz de Dios que les abre los ojos, unos pocos ven el reino de los cielos. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 42:16. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Si no fuera por Dios, por su misericordia soberana,
que se ha dejado un remanente escogido por gracia, no habría salvos. No habría salvos. Es Dios quien viene a la vida de algunos, comparativamente pocos, comparativamente con los que se pierden pocos, pero viene a la vida de algunos y les abre los ojos, les da entendimiento por su luz, para que comprendan su pecado y acudan a Dios arrepentidos. En Isaías 9, 3 y 7 se dice: aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos y la paz. Isaías 35, 10. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Esos pocos que andan por la senda estrecha, esos pocos que se salvan porque Dios ha venido a sus vidas, porque Dios ha irrumpido en sus vidas con salvación, con su espíritu, para quebrantarles, para abrirles los ojos, para que entren en el reino de los cielos. Esos pocos con gozo y alegría, seguirán al Señor. Y esos pocos, salvos por la luz de la palabra, tienen el deseo y la disposición de llevar esa salvación a otros, a compartirla con todas las personas sin distinción y de todas las partes de la tierra. Un verdadero salvo habla igual con un rico que con un pobre, con un blanco que con un negro, con un sabio que con un necio, con un asiático que con un occidental. El verdadero Hijo de Dios habla de la palabra de Dios, de la salvación, con todas las personas, sin distinción. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de todo aquel que le teme. Por tanto, Isaías 9:8 al 9 dice: el Señor envió palabra y la sabrá todo el pueblo. Cuando Dios envía su palabra con poder, eficazmente la sabrá todo el pueblo que ha sido ordenado desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Isaías 42, 6 y 9. Yo, Jehová, te pondré por luz de las naciones. Te pondré por luz. Isaías 49, 6. Te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. He aquí el gran milagro de Dios. En todas las partes de la tierra habrá salvos. En todos los lugares del mundo habrá salvos. Nos dice el libro de Apocalipsis que al final de los tiempos, delante de Dios, en la presencia del Cordero, habrá una gran multitud de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que cantarán: la salvación es de Dios por el Cordero. En Isaías 9, versículos 3 y 7, se dice: multiplicaste la gente, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
multiplicaste la gente, lo dilatado de su imperio. Aunque son pocos los salvos comparativamente con los que no lo son, realmente el número de los salvos es inmenso, como una multitud que nadie puede contar. Como le dijo Dios a Abraham, mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar, así será tu descendencia. Una inmensa multitud. Pocos, comparativamente hablando con los que se pierde, pero muchos, muchos serán los redimidos. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías, el mensaje de salvación y su respuesta. Y hemos visto que el mensaje de salvación es comunicado a través de la palabra de Dios. El mensaje de salvación incluye hablar en primer lugar del pecado. Incluye denunciar y condenar el pecado que engaña a todas las personas sin distinción y excepción y los lleva a obrar el mal. El mensaje de salvación también, en segundo lugar, anuncia la redención de Dios por medio del Cristo, que trae luz y entendimiento para todo aquel que arrepentido cree en el Cristo. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Y hemos visto que el mensaje de salvación, comunicado fielmente, obtiene distintas respuestas. Unos, por soberbia y dureza de corazón, responden con rechazo e incredulidad para su propia perdición y para recibir el justo castigo de Dios. Y otros responden con conversión, de arrepentimiento y de fe para salvación, mediante la luz que les abre los ojos para ver y entrar en el reino de los cielos. En Isaías 60, 1 al 3, se dice: resplandece porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te suplico que nos ayudes a entender el mensaje de salvación. Que tengamos una actitud de discernimiento de la verdad revelada de tu palabra para entender que somos pecadores, que estamos destituidos de tu gloria, que merecemos la muerte, pero por amor y por tu justicia enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, para que ahora, por medio de la fe en Él, seamos salvos. Ayúdanos, Señor, a entender este mensaje de salvación. Y ayúdanos, Señor, también a compartirlo con otras personas, sabiendo que no todos creerán, no todos recibirán tu palabra con gozo, con alegría, con fe, sino que muchos lo rechazarán y nos aborrecerán. Pero gracias, Señor, que tú tienes un pueblo al cual tú mismo abres el oído, revelas tu palabra y llevas a ti.
Gracias, Señor. Confiamos en esa obra. Ayúdanos a ser fieles en todo tiempo y circunstancia. Gracias también, Señor, porque eres un Dios que cuida de los tuyos en todo tiempo y circunstancia, y tienes muchas maneras de mostrarnos tu misericordia y tus planes. Gracias, Señor. Te pido por Noemí Montano que la ayudes, Señor. Sé con ella, dale fe, dale paz, dale gozo, dale alegría para sobrellevar todo lo que tenga a bien disponer para ella. Ayuda a su esposo, ayúdanos a nosotros, sus hermanos, a estar con ella en todo tiempo y circunstancia. Y todo ello para tu gloria y para tu honra. Te pido también por Carmen Teresa que tengas misericordia de ella, no solo por su cuerpo, sino también por su mente, por su alma, por su ánimo, por su actitud y también por su familia. Ayúdele, Señor, a todos ellos. Y bendice también, Padre, a otros que están enfermos. Ten misericordia de Bárbara, de Antonio, de Otto, de Aide, de Águeda, de Loli, de mí, Señor, de Susana, de Carmen Rosa, de Cristina, de Tomás, de su esposa Yeya, de Gamaliel. Ten misericordia, Señor, de todos tus hijos que tienen algún tipo de problema. Que podamos siempre estar esperando en ti y en tu gracia. Danos la fe necesaria, Señor. Bendito seas, Señor. También te pedimos por nuestros hijos y seres queridos, y te pedimos que los apartes del mal y del maligno. Gracias, Señor, por todo. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.